Muy buenos días. Vamos a comenzar este último programa de la semana hablándoles del Consejo Regulador del Vino. Vamos a abordar con su presidente los datos que se han obtenido con respecto a este pasado año 2021, unas cifras bastante positivas para nuestros vinos. Se ha aumentado las ventas en un 13% en todo el año pasado. Se ha recuperado incluso cifras prepandémicas, así que vamos a abordar este asunto con César Saldaña, al que también le preguntaremos por esa decisión del Parlamento Europeo de no vincular el uso o el consumo moderado del vino con el cáncer, también esa marcha que hay programada mañana a las 10:30 de la mañana en la carretera del Calvario para visibilizar la protesta en contra de la instalación de los aerogeneradores en el paisaje de las viñas de Jerez, que no es estar en contra de las renovables, como ayer nos comentaba el presidente de la plataforma de viñedos y paisajes del Marco de Jerez. Anoche comenzaba el Festival de Jerez y también las actividades relacionadas con el Off Festival. Vamos a tener con nosotros a lo largo del programa de hoy a las protagonistas de la exposición Flamencas Ilustradas, que se puede disfrutar desde ayer en las instalaciones de la Guarida del Ángel. Ellas son Isa de la Calle, fotógrafa, y Susana Subirana, ilustradora. Vamos a abordar con ellas cuáles son los objetivos de esta exposición, qué es lo que han querido plasmar en la misma. Hasta el próximo 31 de marzo se va a poder visitar y disfrutar de esta muestra. Y como digo, ayer comenzaba una nueva edición del Festival de Jerez. En el Teatro Villa Marta se expuso la obra por parte del Ballet Nacional sobre la trayectoria, ese homenaje que se le ha querido hacer a Antonio el bailarín. Todo un éxito. Se titula esta obra Centenario Antonio Ruiz Soler. Ayer tuvo mucho éxito, como decimos, y además hoy, esta noche, se vuelve a poner sobre las tablas del Coliseo Jerezano esta obra cuyo director es Rubén Olmo. Y en la recta final del programa estará con nosotros el escritor gaditano Manuel Amaya Zulueta. Va a presentar este próximo lunes en las instalaciones de la Fundación Caballero Bonal su último libro, que es su segunda novela, Olorón, que pretende ser un largo poema de amor en estilo de prosa. Conoceremos más detalles de esta publicación, como decimos, su segunda novela. Él es poeta, ya publicaba una novela anterior titulada El León de Oro, con el que se alzó con el premio Fernando Quiñones de Unicaja. Y ya sin más, saludamos al presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, César Saldaña. César, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, los datos son positivos en cuanto al cierre del año 2021. Se han incluso superado en términos generales las cifras prepandemia. Y ya algunos mercados hay que estudiarlos específicamente, cada uno con sus características, porque lógicamente la pandemia y el cierre de establecimientos y de fronteras también ha afectado, pero en el cómputo general las cifras son positivas y el Consejo está contento. Pues sí, la verdad es que es un año en el que la recuperación ha sido superior a la esperada, puesto que hemos superado no ya las cifras del año 2020, que fueron malas, evidentemente por las circunstancias de la pandemia, sino que hemos superado las cifras del año 2019. En exportación son las mejores cifras de los últimos 4 años. Y el mercado nacional, que es el que, aunque ha crecido, no ha llegado a recuperar todo el terreno perdido durante el 2020, el mercado nacional hay que tener en cuenta que ha sido un año en el que tampoco hemos tenido las ferias, no hemos tenido el Rocío, no hemos tenido una serie de eventos que son enormemente importantes para las ventas de nuestros vinos, sobre todo en la época de la primavera. Así que, no solamente estamos contentos, sino que estamos expectantes de ver qué pasa en este año 2022, en el que probablemente, todo indica, que si los mercados exteriores mantienen el ritmo y el mercado nacional pues recupera esas ocasiones de consumo, pues podremos seguir creciendo. Esa es la esperanza y para eso trabajamos. Y se van a superar las cifras incluso de este año 2021, que ha crecido en un 13%.
Y bueno, parece que todo va a indicar que sí, que vamos a tener todos estos eventos en los que se consume mucho más el vino de Jerez, como las ferias. Ya las casetas están montándose en el Real de González Dontoria, así que tenemos buenas expectativas y deseos de que así se produzca. Analizándolo por mercado, ha comentado que el nacional, en el que se está haciendo una gran apuesta de promoción por parte del Consejo Regulador, no se ha alzado o no ha alcanzado las cifras prepandemia, pero sí es cierto que no han caído, ¿no? Que van a buen ritmo. Han subido de forma importante con respecto al año 2020. Nosotros estamos contentos con la evolución también del mercado nacional. Insisto, no ha crecido como las exportaciones, pero estamos muy contentos, insisto, teniendo en cuenta esas circunstancias especiales. Tampoco hemos recuperado todo el turismo internacional, solo hemos recuperado una parte de los visitantes que vienen a España cada año, y eso es un componente también muy importante de nuestras ventas. Así que dentro de las circunstancias, yo creo que la campaña que hemos desarrollado, que está ya en su segundo año, fue una campaña es una campaña importante que se va a seguir desarrollando todavía durante este año, que cuenta con 7,5 millones para los 3 años, 7,5 millones de euros, que es un importe muy notable, al menos para las cifras que habitualmente maneja el Consejo Regulador, y que, como digo, han tenido su segundo año en 2021, creo que con muy buenos resultados, teniendo en cuenta estas circunstancias. Yo creo que, insisto, si en el año 2022 en el que estamos, con ese empujón de del tercer año de campaña y con la vuelta de estas ocasiones, yo creo que debemos de tener un buen año en el mercado nacional. En exportaciones ha crecido un 11%, el vino de Jerez sigue conquistando a los mercados internacionales. Reino Unido se sigue manteniendo como primer mercado del vino de Jerez, incluso aumentando esas expectativas, teniendo en cuenta no solamente la pandemia en sí, sino cómo iba a afectar el Brexit. Pues sí, el Reino Unido es nuestro principal mercado de exportación y en el año 2020 fue incluso superior al mercado nacional, y este año ya no. Este año el mercado nacional, con el crecimiento del mercado nacional, pues están otra vez ahí, España, Reino Unido como los dos primeros mercados. Hay una cuestión importante en el Reino Unido, y es que durante el año 2020 no cayó como esperábamos. Realmente que se hayan mantenido las exportaciones en el año 2021 es muy notable, porque en el año 2020, insisto, el Brexit no afectó demasiado a las ventas en el Reino Unido. Hay varios motivos por lo que ello fue así. Uno de ellos es que los británicos pues dejaron de viajar, y que si dejaron de viajar, siguieron en casa con sus hábitos de consumo habituales, entre los que está desde luego el vino de Jerez. Y luego que el vino de Jerez en el Reino Unido, a diferencia de lo que ocurre en España, es un producto de consumo fundamentalmente en el hogar, no tanto hostelería. A nosotros la crisis del COVID nos afectó y nos ha afectado y nos sigue afectando un poco, sobre todo en los países donde la hostelería es muy pujante. Japón, por ejemplo. Japón, sí, que han cerrado, de hecho, Japón, de hecho, es uno de los mercados que sigue sin levantar cabeza. No es de los mayores, pero es un mercado significativo, y bueno, pues esperemos que vaya poco a poco abriéndose la hostelería y podamos crecer. Se va a iniciar una campaña de promoción aún así en Reino Unido, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos una campaña que ya se ha iniciado, que además la estamos haciendo en colaboración con Extenda, con la Agencia Andaluza de Promoción de las Exportaciones. Va a contar en este primer año con 500.000 euros, pero nuestra intención, tanto de Extenda como pues, está cofinanciada, y la intención del Consejo y de Extenda es que, bueno, mantenerla al menos 3 años y que desde el segundo año tenga una dotación mayor. La apuesta que está haciendo el Consejo Regulador por la promoción de los vinos en Países Bajos está funcionando. Es también una promoción por parte de esa partida de la Unión Europea. Ha crecido en este año 2021. ¿Va a coger velocidad de crucero? Bueno, Holanda es un mercado muy complejo, es un mercado muy importante para nosotros en términos de volumen, pero es un mercado en el que hay un enorme porcentaje de marca blanca, es decir, de marca propia de las cadenas de supermercados, etcétera, etcétera. Por tanto, es un mercado donde hay poca promoción de las propias bodegas,
poca promoción de las marcas porque hay pocas marcas, porque casi todos son, insisto, marcas blancas o lo que llamamos B.O.B. y por tanto un producto que se comercializa en los lineales y que no tiene promoción. Así que la actividad del Consejo es muy importante, la actividad genérica es enormemente importante. Hacía unos años que no hacíamos promoción genérica en Holanda, hemos empezado en el año 2000 y la verdad es que se está notando y bueno, pues eso es uno de los hechos sobre los que tendremos que sacar consecuencias para el futuro. Si cruzamos el charco nos vamos a Estados Unidos. También está creciendo las ventas del vino de Jerez y Estados en el Unidos, país norteamericano. Efectivamente, y Estados Unidos es un mercado fundamental para nosotros. Yo te diría que en mercados exteriores es la gran apuesta de futuro, por muchas razones, por el tamaño del mercado, por la capacidad de compra, por también por la segmentación, digamos, el carácter premium que tenemos en este mercado. Allí prácticamente no hay marcas blancas, todo es marcas de las bodegas y por tanto es un mercado de alto valor añadido. Con lo cual, si hay mucho potencial y hay valor añadido, pues evidentemente eso lo señala claramente como un mercado de futuro para nosotros. Ha comentado que ha caído mucho el mercado japonés por el cierre de la hostelería, casi un 45% que ha caído en este pasado año 2021, pero se está intentando abrir espacios en otros mercados de países asiáticos. Filipinas es uno muy importante en cuanto al brandy y no sé si se está intentando abrir en otros países de esta parte del planeta. Desde luego, el Asia-Pacífico es una región también importante desde el punto de vista del futuro de nuestra denominación. China sin duda es importante, quizá en un segundo plano comparado con Estados Unidos, pero bueno, todo el mundo, incluso por ejemplo los países del este, Rusia también es un mercado importante al que se están enfocando algunas bodegas como mercado de futuro. En fin, el sector exportador, Jerez en su conjunto, es un sector en el que las exportaciones son enormemente importantes, tenemos una gran experiencia exportadora y las bodegas no renuncian a nada. Es cierto que Estados Unidos tiene un papel un poco, yo diría, prioritario porque ya está dando los frutos y realmente tiene un desarrollo futuro yo creo que importante, pero China, Filipinas, Singapur y por supuesto Japón cuando se abran definitivamente todos los establecimientos de hostelería. Si echamos la vista atrás a años anteriores, se están consiguiendo los objetivos que se pusieron, por ejemplo, hace una década. ¿Estamos conquistando esos mercados? ¿Se están consiguiendo esos objetivos? Bueno, evidentemente el COVID ha supuesto un parón, ha supuesto una ralentización del crecimiento que estábamos experimentando, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros mercados, ¿no? Y el COVID ha hecho que de alguna forma volvamos a refugiarnos en nuestros mercados fundamentales, en el Reino Unido, en España, en Holanda, en Alemania, pero bueno, la diversificación de mercados sigue siendo un gran reto para el sector de Jerez y algo en lo que estamos absolutamente empeñados. Por tanto, bueno, con ese momentáneo parón del COVID, pero yo creo que sí, que sobre todo porque vemos que el efecto, digamos, la recuperación ha sido muy rápida. Entonces yo creo que en eso estamos satisfechos, pero bueno, esto cada año es diferente y bueno, estamos contentos con el 21, pero ya lo que estamos centrados en el 22 y en el 23. No hay que bajar la guardia. Duda, eso está claro. El Criem es el vino que más conquista por encima de la manzanilla y del fino, ¿no? Bueno, este año sí por el tirón que tiene el Reino Unido y ya sabemos que nuestra gama de productos pues tiene preferencias diferentes dependiendo de los mercados y Reino Unido, que es un mercado que, como digo, ha ido muy bien, pues es un mercado sobre todo de vinos dulces, de cream, de pale cream, pero bueno, también van evolucionando los vinos secos y en la medida que haya una recuperación del mercado español, donde la manzanilla es sin duda el tipo más importante y seguido del fino, bueno, pues veremos que se van nivelando. Pero sí, efectivamente, en el año 2021 ha sido el cream el tipo más vendido. Objetivos para este 2022, incremento de cifras, una apuesta
más por el mercado norteamericano. Sí, y yo diría el que ha sido siempre el objetivo de los últimos años es generar más valor, es decir, incrementar la facturación desde el punto de vista de vender productos con más valor añadido. En ese sentido creo que es muy importante también mencionar y casi siempre lo dejamos porque claro, son cifras más pequeñas, pero hay determinados tipos de vino, el amontillado, el oloroso, el crin, que están creciendo a un ritmo tremendo y además son tipos de vinos que tienen un valor añadido muy alto, un precio mucho más alto que, que por ejemplo, que los otros tipos que he mencionado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se trata de ir generando pues más valor, generando más prestigio, generando más imagen y un posicionamiento que nos permita que esos tipos, los tipos, digamos, los generosos secos, de más valor añadido, pues tiren del resto de la categoría y podamos tener digamos, unos precios medios, por tanto, una facturación superior. Habla de valor añadido, ¿están notando una proliferación de pequeñas bodegas, de empresarios o personas que apuestan por ir, bueno, pues apostar económicamente y empresarialmente por pequeñas bodegas de autor, por decirlo, para tener vinos de autor, por decirlo de alguna forma? Sí, la verdad es que aquí es curioso porque Jerez ha vivido un proceso de concentración. Hay mucha gente que me dice, no, es que en Jerez, en los años, no sé, cuando yo era pequeño, los años 50, los años 60, había no sé cuántas bodegas, ¿no? Bueno, sí, había no sé cuántas bodegas, pero eran muy pequeñitas, ¿eh? Entonces, hubo un proceso posterior de concentración y ahora es curioso porque están, como tú dices, están apareciendo muchas empresas de pequeño tamaño, muchas empresas, además muy enfocadas en segmento alto. Sí. A ver, las bodegas líderes son las bodegas líderes, quiero decir que las bodegas de cierta dimensión que están en el mercado durante mucho tiempo, pues son las tractoras, por decir así, sí, del sector, pero es verdad que desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista también, bueno, pues del atractivo del aficionado, etcétera, etcétera, pues están saliendo muchísimas propuestas, algunas muy interesantes porque vienen de la viña. Hay bueno, personajes que se han instalado aquí, bueno, siempre hablamos de Peter Sisek y otra serie de grandes personajes del mundo del vino que han venido buscando la calidad de Jerez y el carácter único de los vinos de Jerez y se han instalado aquí. Pero también a mí me interesa mucho ese movimiento que se está dando de viticultores que están accediendo a la comercialización y que están haciendo cosas fantásticas y con un mayor apego al terreno, ¿no? Y con un mayor apego a nuestros suelos y a nuestras características, a nuestro terruño, ¿no? Lo mismo que también tengo que destacar la labor de las propias cooperativas, que están cada vez más metidas en temas de comercialización, pero no solo de comercialización, pues no sé, en sus despachos, a nivel local, sino también con un cierto salto a la comercialización, incluso a la exportación, y con unos criterios de calidad que creo que son muy dignos de mencionar. Incluso muchos de esos proyectos también tienen una vinculación muy directa con el enoturismo, sí, con lo cual tiene un mayor arraigo con la zona, con el terreno y con la economía local. Que es otro de los elementos que estamos empeñados en recuperar a partir de este año 2022. Ese sí es un proyecto claro porque el año 20 fue pues, de todos los centros de visita cerrados y el año 21 ha tenido un momento muy interesante a lo largo del verano e incluso el otoño. El otoño ha sido fantástico desde el punto de vista enoturístico y a pesar de no tener nada más que un pequeño porcentaje del público extranjero, ¿no? Pero ha sido muy... Pasa que luego hemos tenido ese parón final de la última parte del año. Yo estoy convencido de que con la vuelta al turismo internacional y con la definitiva... En fin, a ver si logramos doblegar finalmente esta pandemia, pues el enoturismo será uno de los factores que nos va a ayudar a generar mucho más riqueza desde el mundo del vino. Estamos hablando del arraigo al terreno, la proliferación de pequeñas bodegas, esa vinculación con el enoturismo tan importante para nuestros vinos. Y ahora nos encontramos que nos están estropeando el paisaje del marco con la instalación de aerogeneradores, además en pagos muy importantes históricamente para el marco de Jerez, como es Añina, Macharnudo. Mañana hay una marcha a las 10:30, sale de la carretera del Calvario en el kilómetro 630 y el sector se tiene que unir para intentar de todo lo posible
evitar que estos aerogeneradores proliferen y puedan estropear nuestro paisaje? Bueno, efectivamente es una auténtica barbaridad, es una cosa realmente inconcebible, máxime cuando ya hemos visto lo que ha ocurrido en algunos pagos jerezanos. Lamentablemente todos sabemos que el pago de Balbaína, por ejemplo, ese pago también histórico entre Jerez y el puerto, compartido por Jerez y el puerto, pues está absolutamente colonizado de aerogeneradores. Y en la medida que han proliferado los aerogeneradores, pues ha retrocedido la viña. Es decir, ahí no tenemos ni la mitad de viña, ni muchísimo menos que teníamos. Es decir, hemos ya sufrido en nuestras carnes cuál es el efecto, cuál es la consecuencia de los aerogeneradores en viñedos históricos. Entonces todos pensábamos que habíamos aprendido la lección y de pronto nos encontramos con esta auténtica barbaridad. Que bueno, a ver, ya hace algún tiempo, pues desde la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco Jerez, reaccionamos y bueno, pues luego, en fin, esto, la verdad es que cuando hablamos con una administración, pues nos habla que es la otra, y cuando hablamos con la otra nos habla que es la una. El caso es que uno por otro y la casa sin barrer, y desde luego lo que nos parece una auténtica barbaridad, pero algo que cuando, en fin, lo comentamos fuera de Jerez, donde precisamente nuestros viñedos históricos causan tanta admiración cuando hay, no sé, yo hablo con mis amigos de Rioja, hablo con mis amigos de Champán, hablo con mis amigos del mundo del vino y sinceramente no les cabe en la cabeza, les parece que es algo que realmente es una auténtica aberración y que desde luego en sus territorios no pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si hay todavía alguna posibilidad, si la hay que exprimirla y mañana estaremos todos en esa marcha porque realmente nos parece que si hay la más mínima posibilidad de reconsiderar la reubicación de ese parque, porque quiero decir, nadie está en contra de la energía renovable. Es una cuestión que se quería dejar claro, que no se está en contra de las renovables, pero en otro terreno. Sería absurdo, pero bueno, hay otros sitios donde colocarlo y la verdad, hombre, determinadas imágenes, ¿no? Por ejemplo, el castillo de Macharnudo, que es el emblema, ese es como el gran cru de los viñedos de Jerez. Bueno, pues a partir de ahora esa imagen que es la imagen de nuestros viñedos desde hace siglos, bueno, pues estará coronada por dos molinos detrás del castillo y no sé, es algo muy triste, es algo muy triste y no solo muy triste, o sea, parece que es que estamos hablando de emociones, estamos hablando de cultura, estamos hablando de paisaje, pero también hablamos de dinero, hablamos de dinero, es decir, el paisaje es parte de nuestro patrimonio. Y lo que pretendemos con el enoturismo es hacer que nuestro patrimonio genere riqueza para el territorio. Entonces, no sé lo que dejan los aerogeneradores aquí, no sé lo que dejan, no sé si vía impuestos, no sé. Pero desde luego sí sé de determinadas actividades enoturísticas que tenía previsto instalarse en esa zona y que no se van a instalar. Y me consta que iremos deteriorando el paisaje, iremos deteriorando la actividad económica en ese paisaje y pasará, me temo, lo que ha pasado en Balbaína, que es que bueno, ha habido una progresiva retirada de la actividad vitivinícola, que ha sido la actividad milenaria en esos paisajes. Así que, bueno, mañana todos allí. Si hay la más mínima posibilidad, si hay un rayo de esperanza, tenemos que decirle al mundo que no nos gusta eso, que queremos cambiarlo. Ha habido parques de ese tipo que se han intentado instalar en otras denominaciones, en otros terrenos, y ha sido la presión ciudadana y social la que ha podido evitar que finalmente se instalaran, con lo cual se solicita y se pide la implicación de la ciudadanía en general. Por supuesto, es decir, siempre decimos que es un patrimonio de todos, que estamos hablando de viñas que tienen sus propietarios, pero al final es una pieza fundamental de algo que es nuestro, que es de todas las personas que nos están viendo ahora mismo, que es la cultura del vino de Jerez. O sea, la historia, el paisaje, todo es parte de un patrimonio común que tenemos que defender entre todos. Jerez es como es, la comarca de Jerez es como es, el Marco de Jerez como es,
entre otras cosas, pero muy importantemente por el vino. Y esto afecta de verdad, pero afecta mucho, mucho más de lo que nos creemos a todo lo que representa la identidad y la cultura del vino en nuestra tierra. ¿Qué consecuencias puede tener? Por un lado, entiendo que desde el punto de vista turístico, porque se hablaba desde hace muchísimos años que querían convertir a Jerez en la Toscana española. Bueno, en Toscana no turísticamente, hay ni pues, un molino. Un hotelito en medio de la viña, al lado de un aerogenerador, pues no va a permitirse por el descanso propio del turista. Y por otro lado, también si se disminuye la actividad vitivinícola, también afectaría a la producción de uva y a la producción de vino. Bueno, se está arrancando, o sea, solamente para los caminos que hay que hacer, para el ensanche de los caminos que hay que hacer, se está, o sea, ya se está arrancando un montón de viñas por esto, ¿eh? Pero es que además pensamos en aerogeneradores, pero hay más cosas, es decir, esa energía hay que evacuarla. Entonces, pues no sé, el plan de evacuación, aparte de una estación, un edificio o lo que sea, pues son, no sé si 18 torretas inmensas y unos cables de alta tensión que van a llegar hasta el puerto. Es decir, es una barbaridad, es una cosa realmente inconcebible, pero bueno, la verdad es que por alguna razón pues se han dado los permisos, se le han dado todos los beneplácitos, y ahí estamos. Entonces, ahora hay una cuestión muy concreta, y es que tiene que recibir la declaración de bien de utilidad pública, y hay un montón de alegaciones, hay casi 50 alegaciones, entre otras las que ha presentado el propio Consejo Regulador. Entonces, bueno, la Administración tendrá que contestar a esas alegaciones, a ver qué es lo que dicen. Mañana a las 10:30, en la carretera del Calvario, en el kilómetro 630, se iniciará esa marcha. Bueno, es el punto de encuentro a las 10:30. Ayer el presidente de la plataforma, Willy Pérez, nos comentaba que ya empezaría la marcha sobre las 11 de la mañana y se iba a ir explicando en algunas zonas un poco pues todo lo que va a provocarse y cómo va a cambiar el paisaje de la viña del Marco de Jerez. Dos cuestiones más. El Parlamento Europeo. Claro, porque es que ¿quién ha dicho que la actividad vitivinícola sea fácil? Está claro. Sí. El Parlamento Europeo ha conseguido eludir que se vincule el consumo moderado del vino a que se provoque cáncer. Antes de entrar en directo me comentaba, hemos ganado la primera batalla, pero no la guerra. Sí. ¿Qué está pasando a nivel europeo con el tema del consumo de bebidas alcohólicas? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a otro choque entre dos formas de concebir, yo creo que el mundo, la vida, todo, ¿no? Que es la visión del norte de Europa y la visión del sur, la visión más mediterránea. Y eso se lleva a muchos aspectos de la vida y el tema del consumo de bebidas alcohólicas es un elemento en el que claramente no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo entre el norte y el sur, o hay una concepción totalmente distinta. Entonces, bueno, pues el Parlamento Europeo lo que ha hecho es que ha encargado un informe en algo cuyo fin es loable, es decir, todos estamos... esto es como lo de las energías renovables, exactamente igual. Nadie puede discutir que hay que luchar también contra el cáncer, y hay que luchar contra el cáncer, y hay que hacerlo, pero, a ver, no entrando como un elefante en una cacharrería, es decir, estamos hablando de medicina y, por tanto, estamos hablando de que hace falta, bueno, centrar muy bien el foco y hacer un buen diagnóstico. Y bueno, pues la verdad es que el informe que ha solicitado el Parlamento Europeo y que ha elaborado una comisión para el Parlamento Europeo relacionando alcohol y cáncer es un informe, bueno, pues que a nosotros nos parece que no está muy bien enfocado. Entre otras cosas, primero, la evidencia científica siempre es importante, pero hay que considerar todo el espectro y todos los estudios que hay. Entonces, este informe está basado en un único estudio y llega a una serie de conclusiones como, por ejemplo, que no hay ningún consumo seguro, es decir, que desde la primera gota, es decir, el consumo de alcohol provoca cáncer. Oiga, mire usted, un momentito, será el consumo nocivo de alcohol, será el consumo abusivo, es decir, el abuso es el problema del alcohol y de cualquier otra sustancia. Entonces, bueno, pues te decía que hemos ganado una batalla porque la primera redacción del informe era absolutamente talibán, o sea, era demoledora, es decir, no había ningún tipo de consumo que pudiera considerarse saludable.
frente a los muchísimos estudios que hay que dicen, primero, que el vino, por ejemplo, estamos hablando de todos los alcoholes, pero en el caso del vino, por ejemplo, el vino es un alimento, claro, según nuestra normativa. Es un alimento que forma parte de la dieta mediterránea. Y además hay una enorme cantidad de estudios que dicen y que fundamentan y justifican y prueban que el consumo moderado forma parte de una forma de vida y de una dieta saludable. Entonces, y eso no se ha tenido en cuenta en absoluto. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado que bueno, pues se introduzca ese matiz, ¿no? O sea, contra lo que se va es contra el consumo nocivo de alcohol, de bebidas con alcohol, contra el consumo nocivo, no contra el consumo, sino contra el consumo nocivo. Esa y una serie de otras matizaciones que hemos introducido y que, hombre, a ver, son positivas, nos dejan algo más tranquilos, pero bueno, digamos, eso es una ola que viene del norte que ya veremos. Porque allí hay otro concepto del alcohol. El alcohol es una cosa pecaminosa, una cosa además que se consume de forma solitaria y que se consume con, bueno, desgraciadamente algunos de esos países tienen serios problemas de abuso, mientras que en la cuenca mediterránea, a ver, hay casos concretos y siempre decimos que evidentemente, o sea, nadie más interesado que la propia industria en que no se abuse del alcohol. O sea, nosotros no queremos en absoluto ningún consumo abusivo, y nos gastamos mucho dinero. El mundo de las bebidas alcohólicas gasta mucho dinero en formación, en prevención, en tolerancia cero, por debajo de 18 años, absolutamente ni una gota. En fin, todas esas cosas son parte de nuestros mensajes, porque nosotros lo que queremos son consumidores adultos, responsables y saludables, es decir, que incorporen el consumo de nuestras bebidas a su dieta, a su modo de vida, y que sea un modo de vida y que siga siendo un modo de vida saludable. Eso ha sido así durante milenios en la cultura mediterránea, durante milenios. Entonces, bueno, está bien la Unión Europea es un gran proyecto, el que por supuesto estamos volcados. Prevenir las enfermedades es algo en lo que todos tenemos que estar volcados. Pero bueno, a ver, sin estridencias y sin realmente tirar por tierra una forma de vida que ha demostrado su carácter saludable durante siglos y siglos. Quizás deberían venir a vernos mucho deberían más. Deberían de venir, sí, y no pasar venir, un tiempo aquí con nosotros para tener un concepto, ¿no? De probablemente lo que es, no a un todo incluido donde vienen a trasladar su forma de consumo abusiva a nuestro territorio, y no es eso. Sino que conozcan y se impliquen dentro de lo que es el comportamiento Exacto. habitual Yo lo llevaría a un tabanco, luego a algún restaurante de aquí y vería cómo se disfruta del vino de Jerez con la gastronomía. Para finalizar, hablando de cosas también buenas, hemos empezado con las cifras positivas del ejercicio 2021. Esta semana se presentaba también la Semana del Brandy, sí, que va a tener lugar del 22 al 28 de febrero, una iniciativa por parte de la Asociación Hostelería de Jerez que cuenta con el respaldo del Consejo. De hecho, se presentó en la bodega San Ginés. Un pasito más, ¿no?, para seguir promocionando incluso dentro de nuestro municipio otra de las grandes patas de nuestra denominación, como es el brandy de Jerez. Va a seguir los pasos que hace unos años ya inició el vino, luego continuó el vinagre y ahora pues le toca el brandy. Bueno, el brandy es un producto del que tenemos que estar muy orgullosos y que quizá porque el brandy ha desarrollado, digamos, una política de marcas más importante, yo diría, ¿no? Pues quizá no hayamos hecho tanta promoción de carácter genérico, sino que han sido las distintas bodegas con todo su potencial y toda su actividad, pero yo creo que es muy importante, y la verdad es que le damos la bienvenida a esta iniciativa de la Asociación de Hostelería de Jerez, porque realmente no pensamos que los jerezanos y la gente del marco de Jerez conozca suficientemente bien este producto y la versatilidad enorme que tiene. Es decir, pensamos en el brandy, a lo mejor estamos ya inmediatamente pensando en una copa balón, en una cosa así muy seria. Y muy antigua quizás, ¿no? Exacto, que es muy vinculada a gente mayor. Efectivamente, pero nada más lejos de la realidad. Quiero decir, en algunos de los mercados donde se está desarrollando muchísimo el brandy Jerez, Filipinas, por ejemplo, bueno, pues siempre se toma en combinación y se utiliza como utilizaríamos un whisky, una ginebra o en fin. Y en absoluto tiene esa imagen de personas mayores, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que hay que traer a Jerez esa nueva imagen del brandy y
y no solo en combinación o en coctelería o, en fin, o de distintas formas de consumo, sino también en la cocina, sí. que además es un foco muy interesante, una cuestión que desde esta asociación pues están propiciando mucho, ¿no? La utilización del brandy jerez también como un ingrediente noble en la cocina. Así que nos queda una semana por delante para probar muchísimas propuestas. Creo que hay como 50 establecimientos, más de 50 establecimientos. Entonces yo animo a todo el mundo a que vaya. Creo que hay una información, un QR donde se puede ver todos los establecimientos adheridos, todas las propuestas, y desde luego nos queda una semana interesante por delante. Que va desde combinados hasta postres, pasando por tapas, incluso platos elaborados, porque nos decía el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, que el brandy siempre ha estado como condimento de los platos de nuestra cocina tradicional. Quizás tenemos que poner el foco en darnos cuenta de ello y que todo el mundo en casa tenga una botella de brandy, al menos aunque sea, para elaborar platos con él. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que dentro de unos meses tengamos los resultados de las cifras de las ferias, del consumo de vino en ferias. Desde luego. Y bueno, pues que sigamos viviendo una época buena y noble del vino de Jerez, y mañana a las 10:30, insisto, esa manifestación en la carretera del Calvario, kilómetro 630, en contra de la instalación de esos aerogeneradores, de esos parques eólicos en la viña del Marco de Jerez, que ya se ha rechazado en Diputación el parque eólico marino, pues que también se rechace en el territorio y en los paisajes de los viñedos jerezanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a introducirnos ya en el flamenco, porque estamos ya inmersos oficialmente en el Festival de Jerez. El Ballet Nacional ayer fue todo un éxito en ese homenaje a Antonio el Bailarín, también actividades que se han iniciado en el Off Festival, y por cierto que les ofreceremos momentos que se vivieron ayer al mediodía en Un paseo con Pepe, ese guiño que ha tenido también el Festival de Jerez con José Manuel Caballero Bonal. Hubo ciertos puntos en los que se vivió flamenco, se recordó la figura de José Manuel Caballero Bonal y se brindó con vino de Jerez. Todo esto a la vuelta.